¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a los de acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita un escritor, un poeta, un hombre que conozco también, como muchos de los que van pasando por aquí, hace muchos años, cuando era muy joven, éramos muy jóvenes, y es un privilegio para mí, es un placer saludar y recibir a mi querido amigo Aníbal Silvero. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bueno, gracias, Claudio. Igualmente, un privilegio también estar en tu programa, bueno, y de la Subsecretaría de Cultura, y bueno, compartir este espacio que justamente tiene que ver con la cultura y con lo que hacen los hacedores culturales. ¿Cómo comenzó tu relación con la literatura? Yo te conozco muy joven, andando, recorriendo, asistiendo a los encuentros, relacionándote con aquellas personalidades de nuestra literatura, que algunos de ellos ya no están con nosotros físicamente, pero ¿cómo se da este contacto tuyo? Y bueno, fue desde muy chico, desde adolescente prácticamente, que las letras han influido mucho en mi persona, me han atraído mucho a través tanto de los cuentos como las narraciones, los poemas, las novelas. Y bueno, me generó un interés muy particular. Dicen que uno a veces nace con ciertas inclinaciones artísticas. En mi caso particular, la poesía, la narrativa, desde muy chico me fascinó. Estoy hablando de enciclopedias, de trabajos filosóficos inclusive que leía cuando era chico. Y bueno, a partir de la adolescencia que comienzan mis primeros escritos, digamos, casi intimistas, porque vamos a ser sinceros, la poesía es de carácter intimista. Uno escribe una poesía y muchas veces escribe esa poesía, ya sea a nivel existencial, ¿no? Para develar alguna inquietud que uno tiene con respecto a la existencia, al ser, al tiempo, o algo que tenga que ver con lo romántico también. Tengamos en cuenta que la adolescencia es una época cuasi traumática de la vida en la cual afloran mucha cantidad de sentimientos y algunos son sentimientos encontrados. Entonces es una buena oportunidad para volcarse a la literatura. Y digo esto porque en realidad lo más importante del arte es que sirve justamente como una forma de exteriorización del propio sentimiento, del propio ser de la persona. Y bueno, yo comencé con poemas de muy joven, muy secretamente, digamos. Tengamos en cuenta que yo soy o era una persona muy tímida en aquella época, pero en el año más o menos 1989, sí, fue en el 89, que el entonces Ministerio de Cultura de la provincia hizo un concurso de poemas infantiles. Este concurso de poemas infantiles, el premio era la musicalización de los poemas. Yo participé, fue mi primera participación pública, digamos, en un concurso, con dos poesías, uno referida al río Paraná y otro referida al Yacilla Teré. Y bueno, tuve la fortuna de que los dos fueron premiados, fueron seleccionados en este concurso, el primer concurso infantil, de poesía infantil, que fue musicalizado, bueno, en mi caso, Yacilla Teré fue musicalizado por el maestro Ojeda, Ricardo Ojeda, sí. Así que bueno, fue comenzar con el pie derecho, digamos, sí. Y a partir de ahí, bueno, ese entusiasmo que le da a uno, por un lado, el escribir y que le salgan cosas que a uno le gustan, ¿no? La poesía, cuentos que a uno le va agarrando gustito, y por otro lado, el hecho de ir ganando algunos concursos, porque no fue el único certamen que tuve galardón, sino que a partir de ahí, el concurso que me presentaba tenía alguna mención, algún premio. Y eso te fue dando como un impulso, digamos, claro. Y aparte una seguridad determinada que dice, bueno, la verdad que lo mío puede andar, entonces me presento, porque a veces un rechazo de entrada hace que uno se retrotraiga y diga, bueno, no, yo lo mío no sirve, no vale, pero un incentivo de esta característica que estás nombrando hacen a veces que uno pueda abrir las alas y empezar por lo menos a mover las alas tal cual, buscando volar. Y creo que lo que le pasa a muchos jóvenes de hoy, ¿no? O muchos adolescentes jóvenes que tienen tal vez mucha capacidad literaria, mucho talento artístico, pero al no encontrar el camino, la herramienta adecuada, bueno, a veces eso se va diluyendo y eso es una lástima. Entonces, bueno, yo fui empujando esta cuestión literaria, tanto en certámenes, y bueno, fui tomando alguna
trayectoria, si se quiere, a nivel provincial. Desde muy joven, como veníamos diciendo, ya participé de la Sociedad de Escritores, me relacioné con muchos escritores de la provincia de Misiones, muy queridos para mí, bueno, de los cuales aprendí mucho. Y bueno, el acercamiento con los libros me fue llevando después a algunos eventos internacionales. Por ejemplo, el primer libro de cuentos, que es Cuentos sin Fronteras, mi primer libro de cuentos, fue editado por una editorial española. Se llama la editorial de Alicante, España, fue la que editó Cuentos sin Fronteras. Entonces también es una forma de motivación, ¿no? Eso de decir, bueno, es considerada mi literatura, es considerada mis letras. En el año 2003 fue uno de mis mejores años cuando el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, me dio un tercer premio federal a un poema de más o menos casi 200 versos, un poema extenso que yo escribí justamente con respecto a una anécdota de una inundación que sucedió acá en Posadas. Hubo una época en que había mucha inundación acá en Posadas, recordemos acá antes de Yacyretá, esto era, continuamente eran zonas inundables y bueno, gente muy afectada y obviamente yo viví muy cerca. Yo nací en Villa Urquiza y viví muy cerca del hospital y muy cerca de las vías del tren, es decir, yo estuve muy cerca de la orilla del río y de la gente que tenía que salir de su lugar, de su hábitat, porque era totalmente inundada por el agua y es una experiencia horrible, horrible. Bueno, esto lo cuento en un poema que se llama La Inundación justamente, que tuvo un premio federal en este caso del CFI. Bueno, fue la publicación también, yo recuerdo ese libro. Fue una publicación del CFI. Exactamente, tuyo. Porque el premio era justamente la publicación del libro, me publicaron, me enviaron 300 ejemplares. Después de eso yo sigo teniendo relaciones con el CFI, hace poquito, el año pasado. Le contamos a la gente que quizá no sepa, el CFI es el Consejo Federal de Inversiones, ¿no? Exactamente. Cada 2 años el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, hace un concurso que es o de novela, o de poesía, o de cuentos, o de dramaturgia. Va salteando, digamos. Sí. Cada 2 años hace un concurso diferente. Y bueno, en este caso fue de poesía. Hay ganadores, somos 2 ganadores acá en Misiones de premios federales. El otro es Raúl Novau, que fue ganador por cuentos y también por dramaturgia. Bueno, hacemos una pausa, Aníbal, ya sabes cómo es la televisión, y enseguida seguimos charlando de tu trayectoria. ¿Sí? Aníbal Silvero, aquí en Los de Acá. Una pequeña pausa, no se vaya, ya venimos.